Hola, ¿cómo están chicos? Somos Genios Centro de Capacitaciones y en este caso seguimos con las clases de razonamiento numérico. Ya son de las últimas clases para poder culminar con este cursito de razonamiento numérico y seguir avanzando con los otros cursos. Vamos a ver lo que es la introducción al análisis combinatorio y un estudio un poco más centrado ya en todo lo que va a ser el análisis combinatorio. Siendo este una rama fundamental o un derivado de las matemáticas que se va a centralizar en el estudio y la cuantificación de diferentes formas de organización que existen en distintos tipos de escenarios, seleccionando bajo condicionantes el poder combinar o no un conjunto de elementos, siendo este esencial para probabilidad, estadística y ciencias de la computación, las cuales también son derivados o ramificaciones de la matemática. Listo, podemos continuar. Vamos a ver aquí los conceptos claves. Estos conceptos son muy importantes tenerlos en cuenta para el momento de realizar el estudio de la combinación, el cual es las permutaciones, las combinaciones, valga la redundancia, las variaciones y el principio básico, que es un principio que igual tenemos que tener en cuenta. Las permutaciones son básicamente un arreglo donde el orden de los elementos sí va a importar y, por ejemplo, se puede hacer la alusión como una contraseña o un podio, un orden en específico ya predeterminado. Ahora, las combinaciones son una orden de elementos en el cual no me interesa el orden. Por ejemplo, la elección de un grupo de personas para un grupo o un comité o un conjunto de personas que vaya a ejercer algún tipo de situación. No me interesa en qué orden las elija, pues el grupo va a seguir siendo el mismo si es que les elijo de último a primero o en medio al final y viceversa. No me interesa. Las variaciones, las cuales son arreglos de un subconjunto de elementos donde el orden sí va a importar. Esto es una generación de la permutación muy similar, pero no se usan los elementos disponibles. No se utilizan todos, se utilizan solo una parte. Y el principio básico es una regla de un producto para los eventos que son de carácter consecutivo, es decir, dependen de un anterior evento, y la regla de la suma para los eventos que son excluyentes, es decir, son apartados. Y estos son la base de todos. Listo, como tal. Si ya entendimos todos estos conceptos básicos, podemos avanzar. Aquí están las diferencias claves que se mencionaban en el cursito. Tenemos, por ejemplo, en la parte izquierda la permutación, donde importa el orden y se utilizan todos los elementos o parte de los elementos del conjunto de cuántas formas se vaya a necesitar. En este caso, ¿de cuántas formas yo podría sentar a cinco personas en cinco diferentes sillas? ¿Sí? Me interesa el orden. Pues ya al establecer un orden definido, yo no puedo volver a repetirlo para generar otra combinación. Continuemos. La combinación no nos interesa el orden, dado que al seleccionar los conjuntos simplemente voy a hacer una alusión a uno o varios elementos que se contienen ahí. En este caso, lo interesante es ver cómo los otros lo aplicamos. Por ejemplo, podemos elegir 3 de 10 elementos para una ensalada o 5 de 10 o 7 de 10 u 8 de 10, pero no todos los elementos que yo contengo. ¿Ya? Vamos ahí. ¿Qué tipo de análisis usar? El tipo de análisis que vamos a usar es muy importante. ¿Dónde nosotros vamos a determinar primero si nos interesa el orden, si vamos a usar todos los elementos o si es que solo vamos a usar algunos? Mediante estas tres preguntas, mediante estas tres variaciones o condicionales que tenemos en los ejercicios, nosotros podemos resolverlos de forma correcta. La primera, ¿nos interesa el orden? Si la respuesta es sí, vamos a por una permutación, una variación y luego lo vamos a derivar. Si nos importa el orden y es la respuesta no, nos vamos directo a una combinación. Listo. Si decidimos que sí nos importa el orden, vamos a hacernos dos preguntas. ¿Se usan todos los elementos? Si la respuesta es sí y el orden nos interesa, vamos a utilizar la fórmula de la permutación. Si la respuesta es no, vamos a avanzar a la última pregunta. La última pregunta es, ¿se usan solo algunos? Si la respuesta es sí, vamos a realizar una variación con la importancia del orden. Y si la respuesta es sí y el orden no nos interesa, vamos con una combinación.
Eso es todo. Mediante estas tres preguntas nosotros podemos delimitar el ejercicio, utilizarlo mediante el análisis específico para no generar errores, básicamente. Y aquí viene esta parte de la identificación. Vamos con trucos. Para dominar esto se requiere mucha práctica, no les vamos a mentir, se necesita que ustedes vayan a repasar, que vayan a hacer varios ejercicios y que estén muy al pendientes de esta materia, pues la identificación por medio de las preguntas es válida, pero es muy lenta y nosotros necesitamos velocidad al momento de realizar los exámenes. Necesitamos una buena comprensión y definir las sutilezas en el enunciado que nos permiten variar entre las categorías de análisis que hicimos anteriormente. Los trucos que vamos a ver aquí nos permiten agilizar esa comprensión. Por ejemplo, orden de selección. La pregunta siempre va a ser, ¿cambiar el orden de los elementos seleccionados que un resultado diferente? Si la respuesta va a ser sí, es decir, estamos tratando de una permutación o de una variación, ya delimitamos inmediatamente si es que definimos este cambio de elementos, va a generar un resultado diferente a a dos conceptos básicos. La repetición. Analizamos si es que la repetición en la selección se define utilizando las fórmulas, con o sin repetición en el enunciado, y ya lo delimitamos. Esto tiene que ver mucho con el enunciado, orden de selección y repetición. La totalidad de los elementos. Determinamos si es que vamos a utilizar todos los elementos disponibles que nos están dando en el ejercicio o solo una fracción o una parte de esos elementos. Esto puede ayudar a distinguir entre permutaciones y variaciones o combinaciones. Y los ejemplos concretos, creándonos en base a escenarios de la vida real que sean mucho más sencillos de asimilar, vamos a poder generar un conocimiento mucho más tangible y mucho más fácil de recordar. Esta es la parte de que les voy a recomendar que hagan una captura, como tal se les va a entregar en su formulario, donde vamos a tener las permutaciones con la importancia de la repetición o sin la repetición, con las combinaciones sin repetición y con repetición y las otras fórmulas resueltas. ¿Ya? En este caso nos vamos a volver a centrar en estas formulitas porque solo quiero aclarar varios puntos. Este signo de exclamación aquí en matemáticas lo conocemos como un factorial. Aquí nos dice el número de formas de ordenar n elementos distintos. N es la cantidad de elementos que yo voy a ordenar y el factorial me determina la cantidad de elementos distintos que yo voy a generar mediante una permutación sin repetición. La permutación parcial o la variación, ojo aquí, es el número de formas de ordenar R elementos de n distintos, es decir, una cantidad específica de elementos de diferentes formas, siendo n factorial sobre n menos r factorial. Hay que tener mucho cuidado con el factorial, pues de aquí primero por orden o jerarquía de operaciones, vamos a realizar primero la operación que tenemos en el paréntesis y luego realizarlo por un factorial. Igual con la combinación sin repetición, donde vamos a multiplicar r elementos de n distintos sin importar el orden, que es básicamente la misma fórmula que la variación, pero multiplicando por el r factorial. Y la combinación con repetición, la cual básicamente es el número de formas de elegir r elementos de n tipos permitidos. Vamos con algunos ejemplos prácticos para poder ya culminar con esta clasecita. Tenemos en las permutaciones. ¿De cuántas formas se pueden ordenar cuatro libros en una estantería? Muy sencillo. El orden importa y son todos los elementos que vamos a utilizar, es decir, una permutación de 4 veces factorial, 4 por 3 por 2 por uno. Esto nos da 24 formas de poder ordenar nuestros libritos en la estantería. Vamos con una variación. ¿De cuántas formas se pueden elegir y ordenar a dos de cinco estudiantes para presidente y vicepresidente? Importa el orden y se elige una parte, es decir, una variación. El cálculo es p veces 5 factorial, 5 menos 2 factorial, sobre 5 menos 2 factorial. 5 factorial es 520. 5 menos 2, 3. 3 factorial es igual a 6. 120 dividido para 6 me da a 20. 20 formas que yo puedo seleccionar a dos estudiantes de 5 estudiantes en total. Ahora vamos a avanzar con la siguiente, la cual es la combinación. ¿De cuántas formas se pueden elegir tres estudiantes de un grupo de 7 para formar un equipo? Este es muy sencillo. No nos interesan los roles, no nos interesa el orden, ¿sí?
el orden no me importa. Y se elige una parte de la combinación de todos los elementos del total. Es decir, 7 que son los elementos de la total, 7 sobre 3 factorial que multiplica 7 menos 3 factorial. Esto es igual a 5040 del numerador dividido para 6 por 24. Esto es igual a 35 formas en las cuales yo puedo elegir 3 estudiantes de un grupo de 7. Y los ejercicios para practicar. Les voy a dejar estos ejercicios para que ustedes más o menos piensen. Donde tenemos los helados y vamos a hacer cuántas formas hay que elegir, dos sabores de helado de 10 disponibles y el orden que elegimos no importa. Quiero saber cómo aplican y cuáles aplican. Igual, en una carrera con 5 atletas, ¿de cuántas formas diferentes se pueden repartir las medallas de oro, plata y bronce? ¿Cuántas combinaciones, este es el ejercicio final, únicas de 4 letras se pueden formar a partir de un conjunto de 7 letras distintas sin repetir letras y sin importar el orden? Estos son algunos recursos y consejos como bonus que siempre se suelen dar en mis clasecitas, que les espero les puedan servir. Los diagramas de árbol, o más conocidos como los diagramas de cuerpo libre o mentales, son excelentes para visualizar todas las posibles secuencias y resultados que se pueden generar en estos ejercicios, especialmente en problemas con pocas opciones o sin opciones. Resolver estos problemas de conteo con escenarios de la vida real nos ayuda a asimilar la información de manera más eficiente y nos ayuda a desarrollar una intuición muy sólida para la resolución de posteriores ejercicios. Buscar videos y tutoriales en línea nos ayuda a definir o a llenar los agujeros o vacíos de formación académica que tenemos para diferenciar los diferentes análisis que hacemos en diferentes escenarios. Y no se olviden aplicar las rectas o las reglas y las propiedades que vimos aquí en este video. Por último, vamos a concluir con estas 4 enunciados, el cual es: el análisis combinatorio es una herramienta muy poderosa y esencial para distintos escenarios porque nos permite cuantificar posibilidades en diversas situaciones. La clave para la resolución de estos ejercicios es identificar cuál escenario estoy yo realizando de los ejercicios y aplicar la fórmula de forma correcta. Luego tenemos que la práctica constante de estos ejercicios nos va a permitir solidificar nuestro conocimiento y profundizarlo para realizarlo de manera más rápida y eficiente. Y esta herramienta básicamente se aplica en varios campos, desde la ciencia hasta la tecnología. Eso sería todo, mis estimados. Espero les haya gustado esta clasecita. Nos vemos en la próxima y mucha suerte en todo.